Llevamos años optimizando nuestra forma de pensar. Y aún así, casi nunca cuestionamos la estructura mental desde la que decidimos, incluso cuando algo piensa por adelantado y nosotros nos limitamos a ejecutar. Hoy los sistemas escriben, diseñan y responden con una fluidez que reduce la necesidad del pensamiento. No piensan como nosotros, pero se expresan con suficiente coherencia para influir en la forma en que formulamos preguntas, evaluamos respuestas y cerramos decisiones. Así es como la fluidez empieza a operar como criterio de entendimiento. Pensar con IA no es un gesto neutro. Redistribuye silenciosamente qué capacidades ejercitamos y cuáles dejamos en reposo para la productividad. La cuestión es esta: ¿qué tipo de mente estamos entrenando cuando delegamos partes del pensamiento? ¿Y qué sistema central necesitamos organizar para sostener las riendas y tener la palabra final? La fluidez no es entendimiento. Este malentendido es un sesgo cognitivo profundamente arraigado. La fluidez lingüística activa en nosotros expectativas que preceden al análisis. Asumimos intención donde hay consistencia, comprensión donde hay continuidad, criterio donde hay cierre sintáctico. La IA explota ese reflejo. Su eficacia no nace del entendimiento, sino de asignar valores predictivos a los patrones que nuestro lenguaje reconoce como verosímiles. En ese punto, el cerebro deja de preguntar y empieza a sentir. La respuesta suena bien, encaja, no genera fricción y esa ausencia de conflicto se interpreta como señal de validez. No evaluamos la respuesta por lo que argumenta, sino por lo cómodamente que se integra en nuestra expectativa previa. Por eso, la fluidez nos puede resultar tan persuasiva porque satisface nuestras señales internas de coherencia. El problema emerge cuando esa satisfacción reemplaza a la verificación. El error no está en la máquina, sino en la inferencia humana que confunde forma con fondo. Reconocer este desajuste no debilita el uso de la IA, lo vuelve cognitivamente responsable. Separar fluidez de entendimiento es el primer paso para evitar que la facilidad expresiva sustituya al juicio. Antropomorfizamos con demasiada facilidad. Este desliz cognitivo se vuelve más potente cuando es menos consciente. Antropomorfizamos porque creemos de alguna manera que la inteligencia artificial piensa. Nuestro sistema perceptivo espera pruebas demostrables y cuando esas señales aparecen alineadas, el juicio se activa tarde si es que llega a hacerlo. La coherencia sostenida genera una impresión de continuidad intencional. Interpretamos estabilidad como criterio y regularidad como comprensión. No atribuimos humanidad de forma explícita, atribuimos fiabilidad, y ese desplazamiento es suficiente para suspender el examen crítico. No es un solo canal, es un ensamblaje que reduce la distancia entre forma y sentido percibido. La fluidez textual se combina con voz, ritmo, imágenes y consistencia narrativa, produciendo una experiencia integrada que refuerza la ilusión de criterio. La antropomorfización opera entonces como un atajo previo al razonamiento, organizando confianza, expectativa y dependencia. Por eso, el riesgo no es creer que la IA es humana, sino actuar como si su fluidez fuese equivalente a juicio. Cuando eso ocurre, la vigilancia cognitiva se relaja y el sistema deja de ser herramienta para convertirse en referencia implícita. El riesgo silencioso, pensar menos. El peligro más profundo de la asistencia inteligente no es la sustitución abrupta del pensamiento, sino su erosión gradual. La IA no nos obliga a dejar de pensar, más bien nos invita a hacerlo con menos fricción. Esa facilidad es la que vuelve el riesgo difícil de detectar. La respuesta fluida reduce la necesidad percibida de elaborar, contrastar o reformular. Con el tiempo, ciertas operaciones cognitivas no desaparecen, pero se relegan al fondo. Seguimos siendo capaces de ejercerlas, aunque cada vez lo hacemos con menor frecuencia. Desde fuera este desplazamiento no genera alarma inmediata, es funcional y eficiente. Sin embargo, una mente que delega de forma sistemática la elaboración del pensamiento corre el riesgo de conservar intactas sus capacidades formales mientras pierde hábito de uso. El desafío, entonces, pasa por identificar qué prácticas mentales estamos dejando de ejercitar a medida que el sistema responde por nosotros. Ahí se juega la verdadera pérdida.
no en la inteligencia artificial, sino en el músculo cognitivo que dejamos de entrenar. La arquitectura de un nuevo sistema central. En este escenario, el criterio deja de ser una disposición abstracta y se convierte en una estructura operativa. Pensar con IA requiere una arquitectura cognitiva explícita, capaz de preservar el análisis deliberado, allí donde el sistema tiende a suavizarla. No basta con ser crítico. Es necesario practicar un conjunto reconocible de operaciones mentales. Esa arquitectura implica examinar los supuestos que organizan una respuesta, identificar las inferencias implícitas que la sostienen y contrastarlas con evidencia alternativa. Supone también distinguir entre lo plausible y lo válido, entre la coherencia interna y la adecuación al contexto. La inteligencia artificial puede producir respuestas convincentes. El criterio humano debe decidir si son pertinentes. Además, esta habilidad exige verificación cruzada, comparar outputs, tensionar modelos, introducir deliberadamente perspectivas divergentes antes de convertir una respuesta en base para la acción. En este punto, el rigor pasa a convertirse en una condición mínima de juicio operativo. Cuanto más potente es la asistencia, más necesario se vuelve este sistema central. La IA amplifica capacidades, pero también reduce el umbral de satisfacción cognitiva. Mantener la duda no es resistir la tecnología, sino aprender a pensar con ella sin abdicar del juicio que organiza nuestras decisiones. Profundamente humano, sostener las riendas y tener la palabra final. La inteligencia artificial puede proponer, combinar, explorar. Puede generar alternativas con una velocidad y una seguridad que deslumbran. Pero hay algo que no puede hacer: vivir con las consecuencias de decidir. No asume riesgos, no carga errores, no habita los efectos de aquello que sugiere. Pensar con IA no redistribuye la responsabilidad, la concentra. Cuanto más fluida es la asistencia, más necesario se vuelve identificar quién decide, en qué punto y bajo qué criterio. El sistema puede cerrar frases, pero no puede cerrar procesos vitales. Conservar la palabra final es un acto cognitivo permanente. Decidir sigue siendo profundamente humano. En ese punto, el desarrollo personal deja de funcionar como técnica y empieza a exigir una responsabilidad intelectual que opera como sistema central del criterio. El terreno ya no se limita a hábitos y disciplina, se desplaza hacia la calidad de nuestra interacción con sistemas de inteligencia artificial. La IA debe ser tratada como amplificador cognitivo, no como mente autónoma. Sostener las riendas y tener la palabra final no puede delegarse. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este recorrido te dejó una duda abierta, puedes suscribirte a Monje Mindful. Aquí seguimos pensando y cuestionando cómo cambia nuestra relación con la inteligencia artificial y el diálogo que debemos sostener con ella. Nos vemos en el próximo video.